La mañana del 23 de marzo de 1991 amaneció gris en Lima, Perú. Las calles del distrito de Miraflores comenzaban a despertar con el ruido habitual del tráfico y los vendedores ambulantes preparando sus puestos. En un modesto departamento de la avenida Larco, Gabriela Mendoza, de 32 años, terminaba de preparar el desayuno para su hija Valentina, una niña de 8 años con ojos curiosos y cabello oscuro recogido en 2 trenzas. Era sábado, y tenían planeado visitar el Parque Kennedy como cada fin de semana. Rodrigo Mendoza, esposo de Gabriela y padre de Valentina, había salido temprano esa mañana hacia su trabajo como contador en una empresa de construcción. Antes de partir, besó a su esposa en la frente y despeinó cariñosamente el cabello de su hija. «Nos vemos en la tarde», fueron sus últimas palabras antes de cerrar la puerta. No imaginaba que esas serían las últimas palabras que les dirigiría en 14 años. Aprovecho este momento para invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda enormemente a seguir compartiendo estas historias impactantes. También me encantaría saber desde dónde nos estás viendo, así que déjame un comentario con tu país o ciudad. Ahora, continuemos con esta historia que te dejará sin palabras. Según testimonios de vecinos, alrededor de las 10 de la mañana, Gabriela y Valentina salieron del edificio tomadas de la mano. La niña llevaba su vestido azul favorito y su madre una blusa floreada con pantalones beige. Caminaron hacia la avenida principal con la intención de tomar un autobús que las llevaría al parque. Doña Mercedes, la vendedora de flores de la esquina, las saludó como siempre. «Buenos días, señora Gabriela. Qué linda está la pequeña Valentina hoy», dijo mientras acomodaba un ramo de rosas. Gabriela sonrió y respondió con amabilidad antes de continuar su camino. Esa fue la última vez que alguien las vio. Cuando Rodrigo regresó al departamento esa tarde, alrededor de las 6, esperaba encontrar a su familia preparando la cena. En cambio, encontró el departamento exactamente como lo había dejado por la mañana. La mesa del desayuno aún tenía las tazas de café y jugo a medio terminar. El bolso de Gabriela no estaba, tampoco la pequeña mochila que Valentina siempre llevaba consigo. Rodrigo intentó mantener la calma, pensando que tal vez se habían entretenido en algún lugar o habían ido a visitar a alguna amiga sin avisarle. Pasaron las horas y la noche cayó sobre Lima. Rodrigo comenzó a llamar a familiares y amigos, pero nadie había visto a Gabriela y Valentina. Su voz empezó a temblar con cada llamada sin respuesta positiva. A las 11 de la noche, cuando la desesperación ya lo consumía, decidió acudir a la comisaría de Miraflores para reportar la desaparición. El oficial de turno, un hombre de mediana edad con bigote gris, lo recibió con una expresión que mezclaba profesionalismo y cierta indiferencia que Rodrigo no pudo evitar notar. «Señor Mendoza, en estos casos normalmente esperamos 24 horas antes de iniciar una búsqueda oficial», explicó el oficial mientras tomaba notas en un formulario amarillento. «Las personas adultas tienen derecho a ausentarse si así lo desean». Tal vez su esposa decidió visitar a algún familiar fuera de la ciudad y olvidó avisarle. Rodrigo sintió cómo la frustración le apretaba el pecho. «Mi esposa no haría eso. Nunca saldría sin avisarme, mucho menos con nuestra hija. Algo malo les pasó, lo sé. Por favor, tienen que ayudarme a buscarlas». El tono desesperado de Rodrigo finalmente convenció al oficial de tomar el reporte de inmediato. Esa misma noche se emitió una alerta a todas las comisarías del distrito y zonas aledañas. Se compartió la descripción física de Gabriela y Valentina, así como la ropa que vestían cuando salieron esa mañana. Sin embargo, los primeros días de búsqueda no arrojaron ningún resultado. Era como si la tierra se las hubiera tragado. Los días se convirtieron en semanas. Rodrigo dejó de ir a trabajar, dedicando cada minuto de su existencia a buscar a su familia.
Pegó carteles con fotografías de Gabriela y Valentina en cada poste, cada pared, cada espacio disponible en los distritos de Miraflores, San Isidro, Barranco y más allá. Su rostro se demacró, perdió peso, y sus ojos adquirieron la mirada perdida de alguien que vive en un estado permanente de angustia. Los vecinos lo veían deambular por las calles a todas horas, mostrando las fotografías a cualquiera que quisiera verlas. ¿Las han visto? Por favor, mírenlas bien. Son mi esposa y mi hija. Desaparecieron hace 3 semanas. Si saben algo, lo que sea, por favor díganmelo. Repetía una y otra vez con voz quebrada. La mayoría de las personas negaban con la cabeza con expresión compasiva. Algunos se detenían unos segundos. Observaban las fotografías con atención, pero finalmente se disculpaban diciendo que no podían ayudar. Había quienes cruzaban la calle para evitarlo, incómodos ante su dolor palpable. Rodrigo no se rendía, no podía rendirse. La familia de Gabriela, especialmente su madre Elena y su hermana Patricia, se unieron a la búsqueda. Elena era una mujer de 60 años. De constitución menuda pero de voluntad férrea. Había enviudado joven y criado sola a sus 2 hijas, por lo que no era extraña al sufrimiento. Sin embargo, la desaparición de su hija y su nieta la sumió en un dolor que nunca había experimentado. Patricia, 2 años menor que Gabriela, dejó su trabajo como profesora para dedicarse completamente a encontrar a su hermana y sobrina. «Tenemos que organizarnos mejor», dijo Patricia una tarde mientras se reunían en casa de Elena. «Necesitamos dividir la ciudad en sectores, hablar con hospitales, asilos, orfanatos. Tal vez Gabriela tuvo un accidente y perdió la memoria. Tal vez están en algún lugar sin poder contactarnos». Rodrigo asentía a cada sugerencia, aferrándose a cualquier posibilidad por remota que fuera. La familia contrató a un investigador privado, un exdetective de la policía, llamado Héctor Salas, quien había ganado reputación resolviendo casos difíciles. Héctor era un hombre corpulento de unos 50 años, con cabello canoso y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Tenía modales directos, pero no carentes de empatía. «Señor Mendoza, no voy a mentirle. Estos casos son extremadamente difíciles», dijo Héctor en su primera reunión mientras revisaba el expediente policial que había conseguido. «Pero tampoco son imposibles. He visto situaciones similares con finales positivos. Lo importante es ser metódicos y no descartar ninguna línea de investigación». Héctor comenzó entrevistando a todos los vecinos del edificio y de la cuadra. Habló con doña Mercedes, la vendedora de flores, quien confirmó haber visto a Gabriela y Valentina esa mañana. Parecían normales, contentas. La niña iba saltando como siempre. «No noté nada extraño», relató la mujer con lágrimas en los ojos. También entrevistó al conductor del autobús que hacía la ruta hacia el Parque Kennedy. El hombre revisó su memoria, pero no recordaba específicamente haberlas visto ese día. «¿Sabe cuántas personas suben a mi autobús cada día?», se disculpó el conductor. «Cientos, lo siento, pero no puedo confirmar si estuvieron en mi autobús ese sábado». Héctor investigó la vida de Gabriela buscando cualquier indicio que pudiera explicar la desaparición. Habló con sus amigas, sus compañeras de la universidad donde había estudiado pedagogía, incluso con exparejas de años atrás. Todos describían a Gabriela como una mujer dedicada a su familia, sin enemigos conocidos, sin deudas significativas, sin problemas evidentes en su matrimonio. Era, según todos los testimonios, una persona común, llevando una vida común. Eso hacía la desaparición aún más desconcertante. Los meses pasaron sin avances significativos. El caso de Gabriela y Valentina Mendoza se convirtió en uno más de los muchos casos de personas desaparecidas que las autoridades peruanas manejaban en aquella época.
Lima de principios de los 90 era una ciudad convulsionada por la violencia política, la crisis económica y la inseguridad. Las desapariciones, aunque siempre trágicas, no eran infrecuentes. Muchas quedaban sin resolver, perdidas en la burocracia y la falta de recursos policiales. Rodrigo cayó en una profunda depresión. Dejó completamente su trabajo y sobrevivía gracias a los ahorros que la pareja había acumulado y la ayuda de la familia de Gabriela. El departamento donde habían vivido se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Rodrigo no había movido nada desde el día de la desaparición. Las tazas seguían en la mesa, la ropa de Gabriela permanecía en el armario, los juguetes de Valentina estaban exactamente donde ella los había dejado. Pasaba las noches sin dormir, sentado en el sofá, mirando fotografías y preguntándose qué había salido mal. ¿Por qué no las cuidé mejor?, se lamentaba ante Elena, quien lo visitaba regularmente con comida que Rodrigo apenas probaba. Debí haberlas acompañado ese día. Debí haber insistido en que nos quedáramos en casa. Es mi culpa. Elena, con su propia cara surcada por el dolor, pero también por la determinación, le tomaba las manos. Rodrigo, nada de esto es tu culpa. No puedes culparte por algo que no pudiste prever. Gabriela era una mujer adulta e independiente. Salir con su hija un sábado por la mañana era algo completamente normal. No podías saber lo que iba a pasar. Patricia también intentaba mantener la esperanza viva, aunque con el paso del tiempo se volvía cada vez más difícil. Mientras no tengamos pruebas de lo contrario, tenemos que creer que están vivas en algún lugar, decía, aunque su voz temblaba al pronunciar esas palabras. La incertidumbre era una tortura constante. No saber si Gabriela y Valentina estaban vivas o muertas, si sufrían o estaban en paz, si recordaban a su familia o habían olvidado todo, era un dolor que carcomía el alma día tras día. Héctor Salas continuó la investigación durante casi un año, siguiendo cada pista por insignificante que pareciera. Investigó posibles redes de trata de personas, contactó con organizaciones internacionales, revisó registros de hospitales psiquiátricos y centros de rehabilitación. Entrevistó a delincuentes conocidos de la zona, a personas sin hogar que podrían haber presenciado algo. Todo fue en vano. El rastro de Gabriela y Valentina Mendoza simplemente no existía. Era como si se hubieran evaporado en el aire. Finalmente, con recursos agotados y sin nuevas líneas de investigación que seguir, Rodrigo tuvo que despedir a Héctor. El investigador se sentía genuinamente frustrado por no haber podido resolver el caso. Señor Mendoza, lamento no haber podido traerle respuestas. Este caso me perseguirá el resto de mi vida. Si alguna vez aparece nueva información, puede contar conmigo sin costo alguno. Se lo debo a usted y a su familia, dijo Héctor, estrechando la mano de Rodrigo con firmeza en su última reunión. Los años comenzaron a pasar con cruel indiferencia. 1992, 1993, 1994. Cada cumpleaños de Valentina que pasaba sin ella era un puñal en el corazón de Rodrigo. 9 años, 10, 11. ¿Cómo sería su hija ahora? ¿Habría crecido? ¿Seguiría viva? Estas preguntas lo atormentaban en las noches de insomnio. Elena envejeció rápidamente. Su cabello se volvió completamente blanco y su salud se deterioró. Patricia intentó retomar su vida. Volvió a enseñar, pero nunca fue la misma. La risa espontánea que la caracterizaba había desaparecido para siempre. Rodrigo eventualmente tuvo que vender el departamento de la Avenida Larco. Los recuerdos eran demasiado dolorosos y necesitaba el dinero para sobrevivir. Se mudó a un pequeño cuarto alquilado en el distrito de Pueblo Libre, llevando consigo solo las fotografías familiares y algunas pertenencias de Gabriela y Valentina que no podía abandonar. Encontró trabajo como asistente en una librería, un empleo modesto
que apenas le alcanzaba para lo básico, pero que le daba algo de estructura y propósito. Sin embargo, nunca dejó de buscar. Aunque ya no podía dedicar todo su tiempo como antes, Rodrigo seguía mostrando las fotografías a personas nuevas que conocía. Visitaba la comisaría cada pocos meses preguntando si había alguna novedad. Mantenía contacto con organizaciones de familias de desaparecidos que habían surgido en Lima. En esas reuniones encontraba algo de consuelo al compartir su dolor con otros que vivían tragedias similares. No estaba solo en su sufrimiento, aunque eso no lo hacía menos intenso. El Perú cambió significativamente durante esos años. La violencia política disminuyó gradualmente. La economía comenzó a estabilizarse. La ciudad se modernizó. Pero para Rodrigo, el tiempo se había detenido el 23 de marzo de 1991. Todo lo que importaba en su vida se había congelado ese día. Los avances tecnológicos, los cambios políticos, nada de eso tenía relevancia. Su único objetivo era encontrar a su familia. Patricia conoció a un hombre llamado Miguel, un ingeniero amable que la apoyó en su dolor. Se casaron en 1997 en una ceremonia íntima, sin gran celebración. ¿Cómo celebrar algo cuando Gabriela no estaba ahí para ser la madrina como siempre habían planeado? Tuvieron una hija en 1999, a quien nombraron Elena en honor a su abuela. La pequeña Elena trajo algo de luz a la familia, pero también un recordatorio constante de Valentina, la prima que nunca conocería. Elena, la abuela, falleció en el año 2000 sin haber vuelto a ver a su hija. Rodrigo asistió al funeral sumido en una tristeza que parecía no tener fondo. Miró el ataúd y pensó en todas las personas que había perdido, en cómo la vida continuaba arrebatándole todo lo que amaba. Patricia lloró desconsoladamente, no solo por su madre, sino por todo el dolor acumulado de casi una década. Mamá murió sin saber qué pasó con Gabriela. Murió con esa incertidumbre desgarrándola por dentro. Es injusto, es tan injusto, sollozaba mientras Miguel la sostenía. Los primeros años del nuevo milenio trajeron algunos avances en la manera en que las autoridades peruanas manejaban casos de personas desaparecidas. Se crearon nuevas bases de datos, se implementaron protocolos más eficientes, se destinaron más recursos. Rodrigo renovó su esperanza e insistió en que el caso de Gabriela y Valentina fuera revisado con estas nuevas herramientas. Un joven detective llamado Carlos Reyes tomó el caso con genuino interés. Carlos había estudiado criminología en la universidad y traía ideas frescas y metodologías modernas. Revisó todo el expediente original, reentrevistó a las personas que aún estaban disponibles, buscó en las nuevas bases de datos nacionales e internacionales. Dedicó varios meses al caso, trabajando incluso fuera de su horario laboral. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo y dedicación, tampoco pudo encontrar ninguna pista sólida. La frustración se reflejaba en su rostro cada vez que se reunía con Rodrigo para actualizar el caso. Señor Mendoza, he hecho todo lo que está en mis manos. He consultado con colegas en otros países, he revisado casos similares buscando patrones. No hay absolutamente nada que nos dé una dirección clara. Es como si su esposa e hija simplemente dejaran de existir ese día, admitió Carlos con evidente pesar. Para el año 2005, 14 años después de la desaparición, Rodrigo era un hombre de 46 años que parecía de 60. Su cabello había encanecido prematuramente. Su rostro estaba marcado por líneas profundas de preocupación constante y caminaba ligeramente encorvado como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Había aceptado con una resignación dolorosa que probablemente nunca sabría qué había sucedido con su familia. La esperanza que había mantenido encendida durante tantos años comenzaba a extinguirse como una vela que llega al final de su mecha. Patricia y Miguel lo invitaban regularmente a comer,
Preocupados por su bienestar, su sobrina Elena, ahora una niña de 6 años, con rizos oscuros, lo hacía sonreír ocasionalmente con sus travesuras inocentes. Eran los únicos momentos en que Rodrigo sentía algo parecido a la alegría, aunque siempre teñida de melancolía al recordar a Valentina a esa misma edad. Un martes de junio de 2005, Rodrigo estaba trabajando en la librería, ordenando libros en los estantes, cuando el teléfono sonó. Era Patricia, y su voz sonaba extraña, una mezcla de shock, incredulidad y algo que Rodrigo no podía identificar. «Rodrigo, necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Por favor, deja todo y ven. Es urgente. Es sobre Gabriela y Valentina». El corazón de Rodrigo se detuvo por un instante. Después de 14 años de silencio, había finalmente alguna noticia. Pidió permiso a su jefe, salió corriendo de la librería y tomó el primer taxi que encontró. Durante todo el trayecto hacia la casa de Patricia en Surco, su mente volaba entre el miedo y la esperanza. ¿Estarían vivas? ¿Habrían encontrado sus cuerpos? ¿Qué podía ser tan urgente? Cuando llegó, encontró la casa llena de actividad. Había 2 patrullas policiales estacionadas afuera, varios vecinos curiosos observando desde sus ventanas, y Patricia esperándolo en la puerta con los ojos enrojecidos de llorar. «Rodrigo, tienes que prepararte para lo que vas a ver. No sé cómo explicártelo. Es mejor que lo veas tú mismo», dijo ella tomándolo del brazo y conduciéndolo hacia el interior. En la sala, sentada en el sofá, había una mujer. Rodrigo la miró sin comprender al principio. Era joven, tal vez de 22 años, delgada, con cabello largo y oscuro. Vestía ropa simple, jeans y una camiseta blanca. Sus ojos, grandes y expresivos, lo miraron con una mezcla de emociones que Rodrigo no podía descifrar. Había algo familiar en su rostro, algo que hizo que su respiración se acelerara. «Valentina», susurró Rodrigo, casi sin atreverse a pronunciar el nombre. La joven asintió lentamente, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Papá», dijo con voz quebrada. Rodrigo sintió que sus piernas no podían sostenerlo. Se dejó caer de rodillas frente a ella, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Era realmente su hija? La niña de 8 años que había desaparecido ahora era una mujer adulta frente a él. Los cálculos mentales confirmaban que tendría 22 años. Extendió una mano temblorosa para tocar su rostro, como si necesitara confirmar físicamente que era real y no una cruel alucinación producida por años de dolor. Valentina tomó la mano de su padre y la presionó contra su mejilla. «Papá, lo siento tanto. Lo siento mucho», sollozaba. Rodrigo la abrazó entonces, apretándola contra su pecho con la fuerza de 14 años de dolor, miedo, esperanza y amor acumulados. Ambos lloraron durante largos minutos, sin palabras, solo conectados por el vínculo que el tiempo y la distancia no habían podido romper completamente. Patricia observaba la escena con sus propias lágrimas cayendo libremente. Miguel la sostenía, también conmovido por la intensidad del momento. Los policías presentes, el detective Reyes entre ellos, mantenían una distancia respetuosa, pero observaban con atención. Había muchas preguntas que necesitaban respuestas. Cuando Rodrigo finalmente pudo hablar, su voz era ronca y entrecortada. «¿Dónde estabas? ¿Dónde está tu madre? ¿Qué pasó? He estado buscándolas durante 14 años. 14 años, Valentina». Valentina se separó ligeramente de su padre, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su expresión cambió, volviéndose más sombría, más complicada. «Papá, lo que tengo que contarte es difícil de entender. Es difícil incluso para mí explicarlo. Pero mereces saber la verdad». Todos en la habitación se sentaron, creando un círculo alrededor de Valentina. El detective Reyes tenía su libreta lista, pero decidió no interrumpir.
Patricia trajo agua para todos, sus manos temblando mientras llenaba los vasos. Rodrigo no podía apartar la mirada de su hija, temiendo que si lo hacía, ella desaparecería nuevamente. Valentina respiró profundamente, buscando las palabras correctas. Ese día, cuando salimos con mamá hacia el parque, íbamos caminando normalmente por la avenida. Yo estaba emocionada porque mamá había prometido comprarme helado. De repente, un hombre se acercó a nosotras. Era alto, de unos 40 años, con barba. Llamó a mamá por su nombre. Yo recuerdo que mamá se puso muy tensa, muy nerviosa. El hombre le dijo que necesitaban hablar urgentemente. Valentina hizo una pausa, bebió un poco de agua y continuó. Mamá me dijo que esperara un momento, que solo sería una conversación rápida. Se alejaron unos metros, pero yo podía ver que mamá estaba asustada. Gesticulaba mucho, negaba con la cabeza. El hombre parecía insistente. Después de unos minutos, mamá regresó donde mí, me tomó de la mano muy fuerte y me dijo: «Valentina, tenemos que irnos con este hombre. Es importante, no tengas miedo, mamá está contigo». Rodrigo escuchaba con el corazón acelerado. ¿Quién era ese hombre? ¿Los obligó a irse? ¿La secuestró? Valentina negó con la cabeza lentamente. «No exactamente, papá. Mamá fue voluntariamente, pero yo no entendía por qué. Me asusté, quise regresar a casa, pero mamá insistió. Subimos a un auto que estaba estacionado cerca. Era un auto viejo, azul oscuro. Había otra persona manejando. Condujeron durante horas. Salimos de Lima completamente. Yo lloraba, preguntaba dónde íbamos, pero mamá solo me decía que todo estaría bien, que era necesario. Patricia intervino con voz temblorosa. «¿Por qué Gabriela haría algo así? No tiene sentido. Mi hermana nunca abandonaría su vida sin razón». Valentina miró a su tía con ojos llenos de dolor. «Tía Patricia, lo que voy a decir va a sonar increíble, casi imposible de creer. Pero es la verdad que mamá me contó años después, cuando fui lo suficientemente mayor para entenderlo». Todos esperaron en silencio tenso. Valentina respiró profundamente antes de continuar con su relato que cambiaría todo lo que creían saber. Nos llevaron a una casa en las afueras de una ciudad que después supe era Huancayo. Era una casa grande pero vieja en medio de las montañas. Allí vivían varias personas, como una especie de comunidad. El hombre que nos había abordado se llamaba Fernando. Durante los primeros días, yo estaba aterrorizada. Lloraba todo el tiempo, pedía regresar a casa, preguntaba por ti, papá. Mamá también lloraba, pero me abrazaba y me decía que teníamos que quedarnos, que era por algo más grande que nosotras. Rodrigo sintió una mezcla de rabia y confusión. ¿Una comunidad? ¿Te refieres a algún tipo de secta? ¿Tu madre se unió voluntariamente a una secta y te llevó con ella? Valentina asintió lentamente. Sí y no, papá. No era una secta religiosa tradicional. Era más complicado que eso. Fernando les había dicho a mamá que tenía información sobre algo del pasado de nuestra familia, algo que mamá necesitaba saber. Algo que, según él, ponía en peligro nuestras vidas si nos quedábamos en Lima. El detective Reyes se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de información? ¿Era verdad o era una manipulación para atraerlas? Valentina se pasó una mano por el cabello, un gesto que Rodrigo reconoció como algo que Gabriela solía hacer cuando estaba nerviosa. Mamá nunca me dio todos los detalles, pero tenía que ver con mi abuelo, el padre de mamá que murió antes de que yo naciera. Aparentemente había estado involucrado en algo peligroso, algo relacionado con el narcotráfico en los años 70. Fernando afirmaba que había personas buscando venganza contra la familia y que nosotras corríamos peligro. Patricia se llevó una mano a la boca, incrédula. Eso es absurdo. Mi padre era un hombre honesto. Trabajaba como mecánico. Nunca estuvo involucrado en nada ilegal.
Valentina la miró con compasión. Lo sé, tía. Años después, cuando me hice mayor, yo también dudé de esa historia. Creo que Fernando usó ese cuento para manipular a mamá, para aprovecharse de sus miedos. Pero en ese momento, mamá le creyó. O tal vez se sintió obligada a creerle porque ya era demasiado tarde para volver atrás. Rodrigo se puso de pie, incapaz de permanecer sentado. Caminó de un lado a otro de la sala procesando la información. Entonces, Gabriela nos abandonó basándose en una mentira. Me dejó buscándolas como un loco durante 14 años, destruyendo mi vida por una historia falsa sobre un peligro inexistente. La amargura en su voz era palpable. Valentina comenzó a llorar nuevamente. Papá, mamá no quería hacerte daño. Estaba confundida, asustada. Fernando era muy convincente, y una vez que estuvimos allí, era imposible salir fácilmente. No teníamos dinero, no teníamos contacto con el exterior, vivíamos aisladas. Miguel, que había permanecido callado hasta ese momento, habló. Valentina, ¿por qué no intentaron escapar? ¿Las tenían prisioneras? Valentina negó con la cabeza. No físicamente, no había rejas ni candados, pero había control psicológico. Fernando y los demás miembros de esa comunidad eran expertos en mantener a las personas atrapadas sin necesidad de violencia física. Te hacían creer que el mundo exterior era peligroso, que solo allí estabas segura. A mamá le habían metido tanto miedo sobre esas supuestas personas que buscaban venganza, que ella estaba convencida de que regresar a Lima nos costaría la vida. El detective Reyes tomó notas rápidamente. Necesito que me des todos los detalles posibles sobre esa casa y esas personas. Esto constituye privación ilegal de libertad, al menos en tu caso, que eras menor de edad. Podríamos procesar a esos individuos. Valentina asintió. Lo haré, les diré todo lo que recuerdo, pero hay algo más que necesitan saber. Algo sobre mamá. El silencio que siguió fue pesado, cargado de anticipación y miedo. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó nuevamente a su hija y se sentó junto a ella, tomándole las manos. ¿Qué pasa con tu madre? ¿Dónde está Gabriela? Valentina apretó las manos de su padre, buscando fuerza para lo que estaba a punto de decir. Mamá está muerta, papá. Falleció hace 2 años. El mundo de Rodrigo se derrumbó por segunda vez en 14 años. Patricia lanzó un grito ahogado y se cubrió el rostro con las manos. Miguel la abrazó mientras ella sollozaba. El detective Reyes se puso de pie, alerta. ¿Cómo murió? ¿Fue un accidente? ¿Hubo violencia? Valentina negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No, mamá se enfermó. Empezó con dolores de cabeza muy fuertes. Después tuvo convulsiones. En esa comunidad no confiaban en los médicos. Decían que la medicina moderna era un engaño. Cuando finalmente la llevaron a un hospital en Huancayo, ya era demasiado tarde. Tenía un tumor cerebral muy avanzado. Murió a los pocos días de ser diagnosticada. Rodrigo no podía hablar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras apretaba las manos de su hija. Gabriela había muerto. Después de 14 años esperando, buscando, manteniendo la esperanza de volver a verla, de exigirle explicaciones, de tal vez perdonarla y reconstruir algo juntos, todo eso había desaparecido. Nunca volvería a ver a su esposa, nunca podría cerrar ese capítulo adecuadamente. ¿Dónde está enterrada? Preguntó Rodrigo con voz apenas audible. Valentina bajó la mirada. En un cementerio pequeño, cerca de Huancayo. Ni siquiera tiene una lápida apropiada. Solo una cruz de madera con su nombre. No tuve dinero para más. Después de que mamá murió, me quedé sola en esa comunidad durante unos meses más, pero sin ella allí ya no tenía sentido quedarme. Además, había crecido. Ya no era la niña fácilmente manipulable que llegó allí.
Empecé a cuestionar todo, a ver las inconsistencias en las historias que nos contaban. Patricia se secó las lágrimas e intentó recomponerse. ¿Cómo lograste salir finalmente? ¿Y por qué tardaste 2 años en venir a buscarnos? Valentina pareció avergonzarse. Una noche simplemente tomé mis pocas pertenencias y caminé hasta el pueblo más cercano. Desde allí tomé un autobús de regreso a Lima con el poco dinero que había logrado ahorrar trabajando ocasionalmente, pero cuando llegué no sabía qué hacer. Habían pasado tantos años. Tenía miedo de cómo reaccionarían ustedes. Tenía miedo de que me culparan, de que me rechazaran. También sentía culpa por haber dejado pasar tanto tiempo después de la muerte de mamá sin contactarlos. Rodrigo abrazó a su hija nuevamente. Nunca te culparíamos, Valentina. Eras una niña. Nada de esto fue tu culpa. Valentina se aferró a su padre. Me tomó estos 2 años juntar el coraje para buscarlos. Viví en Lima trabajando en lo que podía, restaurantes, limpieza. Guardé dinero. Intenté construir algo de vida normal, pero no podía seguir sin encontrarlos. Necesitaba que supieran la verdad, aunque fuera dolorosa. Necesitaba volver a ser parte de una familia. El detective Reyes, después de dar un momento para el reencuentro emocional, retomó su rol profesional. Valentina, necesito que vengas a la estación para hacer una declaración formal completa. Necesitamos todos los nombres, descripciones, ubicaciones que puedas proporcionar. Estas personas retuvieron a una menor contra su voluntad durante años. Eso es un delito grave. Valentina asintió. Lo haré. Quiero que paguen por lo que hicieron, por destruir nuestras vidas, por la muerte de mamá. Si hubiera recibido atención médica adecuada desde el principio, tal vez habría sobrevivido. Durante las semanas siguientes, Valentina pasó incontables horas en la comisaría, proporcionando cada detalle que podía recordar. Describió la casa en las montañas cerca de Huancayo, los nombres de Fernando y otros miembros de la comunidad, las actividades diarias, cómo operaban. El detective Reyes coordinó con autoridades en Junín para localizar el lugar. En efecto, encontraron la casa que Valentina había descrito. Sin embargo, estaba abandonada. Según los vecinos del área, el grupo había desaparecido aproximadamente 1 año atrás. Algunos decían que se habían mudado más al interior del país. Otros rumoreaban que se habían disuelto. Fernando, el líder, no pudo ser localizado. Tenía varios alias y no había registros oficiales confiables sobre él. Era como perseguir un fantasma. Rodrigo viajó a Huancayo acompañado de Patricia, Miguel y Valentina. Necesitaban ver la tumba de Gabriela. Necesitaban ese cierre que les había sido negado durante tanto tiempo. Encontraron el pequeño cementerio en las afueras de la ciudad, tal como Valentina había descrito. La cruz de madera con el nombre Gabriela Mendoza estaba inclinada, desgastada por el clima. No había fecha de nacimiento ni de muerte, solo el nombre. Rodrigo cayó de rodillas frente a la tumba. Tocó la tierra con sus manos, como si intentara conectarse de alguna manera con la mujer que había amado y perdido. Gabriela, no entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No entiendo cómo pudiste creerle a ese hombre y abandonar todo. Pero te extrañé cada día. Busqué cada día. Y aunque estoy enojado, aunque siento que me robaste 14 años, también sé que tú también sufriste. Tú también fuiste víctima. Ojalá hubieras confiado en mí. Ojalá me hubieras dejado protegerte. Descansa en paz, amor mío. Patricia colocó flores sobre la tumba, también llorando. Hermana, fuiste manipulada. Fuiste engañada por personas sin escrúpulos. Pero quiero que sepas que nunca dejamos de buscarte, nunca dejamos de amarte. Valentina está de vuelta con nosotros. Vamos a cuidar de ella, te lo prometo. Valentina abrazó a su padre mientras ambos lloraban frente a la tumba. El dolor era inmenso,
Pero también había algo de alivio en saber finalmente la verdad, por dolorosa que fuera. La incertidumbre que había sido una tortura durante tantos años, finalmente había terminado. Decidieron trasladar los restos de Gabriela a Lima para que pudiera ser enterrada en el panteón familiar junto a Elena, su madre. Fue un proceso burocrático complicado, pero con la ayuda del detective Reyes y otras autoridades lograron hacerlo. Organizaron un funeral apropiado en Lima, al que asistieron los amigos de Gabriela que aún vivían en la ciudad, antiguos vecinos, compañeras de universidad. Muchos no habían sabido de su desaparición o habían asumido lo peor años atrás. El padre Julián, un sacerdote que había conocido a la familia, presidió la ceremonia. Hoy despedimos a Gabriela, una mujer que fue arrebatada de sus seres queridos por circunstancias que aún cuesta comprender. Fue víctima de engaño y manipulación, pero también fue una madre que intentó proteger a su hija, aunque de una amenaza que nunca fue real. Que encuentre en la paz eterna el descanso que no tuvo en sus últimos años de vida. Después del funeral, la vida tuvo que seguir adelante. Valentina se mudó con Rodrigo al pequeño departamento que él alquilaba. Era un espacio reducido, pero lleno de amor recién reencontrado. Patricia y Miguel también los apoyaban constantemente, invitándolos a comer, ayudando económicamente cuando era necesario. La pequeña Elena, ahora de 6 años, quedó fascinada con su prima mayor y la seguía constantemente. Rodrigo inscribió a Valentina en un programa de educación para adultos. Ella había recibido solo educación básica e irregular durante su tiempo en la comunidad, por lo que necesitaba completar sus estudios. Valentina demostró ser una estudiante dedicada, con hambre de conocimiento y de recuperar el tiempo perdido. También comenzó terapia psicológica para procesar el trauma de haber sido retenida durante sus años formativos, de haber perdido a su madre, de intentar reconstruir su identidad. Rodrigo también inició terapia. Tenía que aprender a perdonar a Gabriela, a dejar ir la rabia y el resentimiento por todos los años robados. No era fácil. Había noches en las que la ira lo consumía, preguntándose cómo había sido tan ingenua, tan fácilmente manipulable. Pero su terapeuta le ayudó a ver que Gabriela también había sido una víctima, que había actuado creyendo que protegía a su hija, aunque estuviera completamente equivocada. El perdón no significa olvidar o justificar lo que pasó, le explicaba la doctora Sánchez, su terapeuta. Significa liberarte del peso del resentimiento para que puedas vivir plenamente lo que te queda. Tienes a tu hija de vuelta. Eso es un regalo que muy pocas familias en situaciones similares reciben. Enfócate en construir algo nuevo con ella en lugar de lamentarte por lo que se perdió. Valentina, por su parte, también luchaba con sus propios demonios. Sentía culpa por no haber insistido más en escapar antes, por no haber intentado contactar a su familia de alguna manera. Su terapeuta le recordaba constantemente que había sido una niña en una situación de control psicológico severo, que no era responsable de las decisiones que los adultos a su alrededor habían tomado. El caso legal contra Fernando y los miembros de la comunidad continuaba, aunque progresaba lentamente. Habían logrado identificar a algunas personas que habían estado involucradas y se habían emitido órdenes de arresto. 2 fueron capturados en diferentes ciudades del Perú y enfrentaban cargos por privación ilegal de libertad y otros delitos. Fernando, sin embargo, permanecía prófugo. La historia de Valentina Mendoza captó la atención de los medios nacionales. Los periódicos publicaron artículos sobre la joven que regresó después de 14 años con una verdad impactante y el pacto que nunca existió. Una familia destruida por la manipulación. Valentina dio algunas entrevistas, esperando que su historia pudiera ayudar a otras familias con casos similares, o tal vez incluso ayudar a localizar a Fernando y los demás.
Durante una de estas entrevistas en un programa de televisión nacional, Valentina explicó algo que no había mencionado antes y que dio origen al concepto del pacto. Mamá siempre me decía que lo que habíamos hecho era un pacto entre nosotras, un secreto que teníamos que mantener para mantenernos seguras. Me decía, Valentina, tú y yo hicimos un pacto de protegernos mutuamente. Por eso estamos aquí. Por eso no podemos hablar con nadie de afuera. Yo era una niña y le creía. Crecí creyendo que había un pacto sagrado entre nosotras que no podía romper. El entrevistador preguntó, ¿entonces el título de pacto realmente se refiere a esta manipulación psicológica que tu madre también sufrió? Valentina asintió. Exacto. No fue un pacto real donde ambas decidimos libremente algo. Fue una construcción mental que Fernando implantó en la mente de mamá, y ella me lo transmitió a mí. Nos hizo creer que éramos cómplices en nuestra propia desaparición, cuando en realidad éramos víctimas. Las entrevistas provocaron que otras personas se acercaran con historias similares. Aparentemente, Fernando había operado varios grupos de este tipo a lo largo de los años, siempre moviéndose, siempre cambiando de identidad. El patrón era similar. Identificaba a personas vulnerables, usualmente mujeres con alguna crisis personal o inseguridad. Les contaba historias elaboradas sobre peligros que enfrentaban y las convencía de unirse a su comunidad protectora. El detective Reyes continuó investigando estos otros casos, estableciendo conexiones, construyendo un perfil más completo de Fernando. Este hombre es un depredador sofisticado, explicó Reyes en una conferencia de prensa. Utiliza técnicas de manipulación psicológica complejas. No utiliza violencia física porque no la necesita. Su arma es el miedo, la confusión, el aislamiento, y ha destruido innumerables familias en el proceso. Para Rodrigo, ver cómo el caso tomaba dimensión nacional era agridulce. Por un lado, sentía algo de satisfacción al saber que se estaba haciendo justicia, que otros podrían ser salvados del mismo destino que sufrió su familia. Por otro lado, nada de eso traería de vuelta los años perdidos, no devolvería a Gabriela a la vida, no borraría el dolor que había experimentado. Sin embargo, lo que sí tenía era a Valentina, y lentamente, con mucho esfuerzo y amor, estaban construyendo una relación padre-hija nuevamente. No era lo mismo que habría sido si ella hubiera crecido normalmente a su lado, pero era real y valioso. Valentina tenía ahora 24 años, estudiaba con determinación y había empezado a hablar sobre querer estudiar psicología en la universidad para ayudar a otras personas que habían sufrido manipulación y abuso psicológico. «Quiero que algo bueno salga de todo esto», le dijo Valentina a su padre una noche mientras cenaban juntos. «No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo usar mi experiencia para ayudar a otros. Entiendo lo que se siente estar atrapado mentalmente, sentir que no hay salida. Si puedo ayudar a una sola persona a liberarse de eso, entonces tal vez todo este dolor tendrá algún sentido». Rodrigo la miró con orgullo. Su hija había sobrevivido a algo que habría destruido a muchas personas. Y no solo había sobrevivido, estaba decidida a transformar su trauma en algo positivo. «Tu madre estaría orgullosa de ti», dijo Rodrigo con voz suave. «A pesar de todo lo que pasó, a pesar de los errores que cometió, te amaba profundamente. Estoy seguro de eso». Valentina asintió, limpiándose una lágrima. «Lo sé, papá, y yo la amaba a ella también. Estaba confundida, estaba asustada, pero hizo lo que creyó que era mejor para protegerme. No puedo culparla por eso. Solo puedo culpar a las personas que se aprovecharon de sus miedos». La relación entre Valentina y Patricia también se fortaleció. Patricia se convirtió en una figura materna complementaria, enseñándole a Valentina todas las cosas que Gabriela habría querido enseñarle.
cocinar recetas familiares, historias sobre sus abuelos, tradiciones familiares que se habían perdido. La pequeña Elena adoraba a su prima mayor, y Valentina encontraba alegría en jugar con ella, en enseñarle cosas, en ser la hermana mayor que nunca había tenido oportunidad de ser. 2 años después del regreso de Valentina, en 2007, finalmente hubo un avance significativo en el caso. Fernando fue capturado en Ecuador, donde había estado operando bajo otro nombre. Las autoridades peruanas iniciaron el proceso de extradición. El detective Reyes llamó personalmente a Rodrigo para darle la noticia. «Señor Mendoza, lo tenemos. Después de todos estos años, finalmente vamos a poder llevarlo ante la justicia». Rodrigo sintió una mezcla de emociones, alivio, satisfacción, pero también una extraña sensación de vacío. ¿Realmente la captura de Fernando cambiaría algo? No traería de vuelta a Gabriela, no devolvería los años perdidos. Pero al menos habría consecuencias. Al menos otras familias potenciales estarían protegidas. El juicio fue largo y complejo. Fernando, cuyo nombre real resultó ser Fernando Gutiérrez Salazar, enfrentaba múltiples cargos relacionados con varios casos similares al de Gabriela y Valentina. Su defensa intentó argumentar que él solo ofrecía un estilo de vida alternativo y que las personas se unían voluntariamente. Sin embargo, el testimonio de Valentina y de otras víctimas que se presentaron pintó un cuadro claro de manipulación, engaño y control psicológico. Valentina tuvo que testificar en el juicio, reviviendo recuerdos dolorosos, pero lo hizo con valentía y claridad. Describió en detalle cómo Fernando había convencido a su madre, cómo las había aislado, cómo había usado el miedo para mantenerlas bajo control. Su testimonio fue devastador para la defensa. «Señor Gutiérrez», dijo Valentina mirándolo directamente durante su testimonio, «usted destruyó mi familia. Mi madre murió creyendo en sus mentiras. Mi padre perdió 14 años de su vida buscándonos, y yo crecí sin el amor y la educación que merecía. Espero que cada día que pase en prisión tenga tiempo para reflexionar sobre el daño que causó a tantas personas inocentes». Fernando la miraba sin expresión, como si su testimonio no tuviera ningún impacto en él. Esa frialdad, esa falta de remordimiento, hizo que el jurado comprendiera completamente con qué tipo de persona estaban tratando. En diciembre de 2008, Fernando Gutiérrez Salazar fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo privación ilegal de libertad, estafa y otros delitos relacionados con el control y manipulación de personas. Fue sentenciado a 35 años de prisión. Otros miembros de su grupo recibieron sentencias menores pero significativas. Cuando el veredicto fue leído, Rodrigo estaba sentado en la sala del tribunal junto a Valentina, Patricia y Miguel. Sintió como un peso enorme se levantaba de sus hombros. No era justicia perfecta, nada podría serlo en estas circunstancias, pero era algo. Era reconocimiento oficial del daño causado, era consecuencias para las acciones horribles cometidas. Afuera del tribunal, los medios esperaban. Valentina dio una breve declaración. «Hoy se hizo justicia no solo para mi familia, sino para todas las familias que Fernando Gutiérrez destruyó a lo largo de los años. Mi madre no está aquí para ver esto, pero espero que de alguna manera, donde quiera que esté, sepa que las mentiras que le contaron finalmente fueron expuestas. Y para cualquier persona que esté en una situación similar, atrapada en un grupo que los manipula y controla, quiero que sepan que hay salida, que hay ayuda, que no están solos». Los años siguientes trajeron sanación gradual para la familia. Valentina completó su educación secundaria y fue aceptada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar psicología. Rodrigo estaba increíblemente orgulloso el día que la acompañó a su primer día de clases.
Ver a su hija caminando por el campus, con su mochila llena de libros y esperanza en los ojos, fue uno de los momentos más emotivos de su vida. Nunca pensé que vería este día, le dijo Rodrigo a Patricia esa noche. Cuando la perdí, cuando pasaron los años sin saber nada, imaginé los peores escenarios. Que la volviera a encontrar viva, que esté estudiando en la universidad, que tengamos una relación. Se siente como un milagro. Patricia sonrió, aunque sus ojos mostraban la tristeza permanente por la pérdida de su hermana. Gabriela estaría tan orgullosa. A pesar de todo, logró criar a una hija fuerte, resiliente y compasiva. Eso cuenta para algo.